donde lo dejamos el capítulo anterior, el público pregunta qué rayos es lo que está pasando. Su Majestad nunca había llamado por su nombre a ninguno de los príncipes o princesas durante una audiencia antes. ¿Por qué mencionan al noveno príncipe, que casi ni tiene presencia? El prota nos cuenta que fue una declaración completamente ordinaria, pero era una declaración que nadie había escuchado jamás de parte del rey demonio, y eso lo volvía invaluable, y le responde que hará todo lo que esté en sus manos para estar a la altura de las expectativas de su Majestad. Y así, el Sutra Ignas terminó su primera audiencia dejando una poderosa impresión en todos los presentes. En otra escena, Kerak levantando nuevamente al prota, le pregunta qué le pasa, ya que es temprano en la mañana. Kerak le cuenta que acaba de llegar una carta de la Oficina de Méritos Públicos. El prota somnoliento le pregunta por qué de ellos, pero se sorprende por lo que está escrito en la carta. Kerak le pregunta qué dice, pidiéndole que lo lea en voz alta, pero el prota pregunta que cómo se supone que deba sentirse con eso. Parece que el rey demonio, quiere decir, su padre en persona le ha dado una misión. Un tiempo después, Chris comenta que es una misión para someter a la manada Kashyyyk, o sea, una tarea de entrenamiento de monstruos. Catelyn pregunta si entonces irá a las llanuras de Enger. El prota le pregunta si no es ahí donde viven los centauros, respondiéndole Catelyn que sí, y contándole que Chris y ella fueron una vez para entrenar. Chris comenta que la subyugación de la manada Kashyyyk ya es prácticamente un evento anual. Iría con él si pudiera, pero tienen sus propios itinerarios. Comentando Catelyn que el prota estará bien, él puede arreglársela solo, pero Chris le dice que aún así, a partir de ahora, la gente empezará a prestarle más atención. Algunos intentarán acercarse, y otros lo verán con recelo. Tendrá mucho de qué cuidarse. El prota nos comenta que lo sabe. Incluso Sefer dijo que nunca lo llamaron por su nombre durante una audiencia. Chris le dice al prota que si necesita ayuda en cualquier momento, no dude en pedírsela. Y antes de partir, le dice que vaya a ver a Felicia. Dijo que tiene algo para él, preguntándole el prota a qué se refiere. Y pasando con esta, le dice al prota que si va a viajar por territorio centauro, necesitará un buen par de piernas, pidiéndole que tome esas monturas. Y también debería tomar eso, preguntándole el prota si hay más. Y sorprendido, se pregunta si es una lágrima de elfa oscura, si le está dando uno de los tesoros cerrados de los elfos oscuros. Normalmente, la única forma de conseguir uno sería matando a la propia Felicia. Felicia le cuenta que los elfos oscuros son una raza orgullosa, nunca olvida ni la bondad ni la venganza, y dándole un abrazo le pide que se cuide y vuelva a salvo. El prota nos comenta que jamás pensó que Felicia actuaría de esa manera, y cuando iba a agradecerle, Felicia apartándolo le dice que no es nada, y el prota nos comenta que seguro acaba de darse cuenta de lo incómodo que se vio eso. Un tiempo después, el prota le dice a Felicia que entonces se retira, pidiéndole que se mantenga sana hasta que se vuelvan a ver, y al retirarse, Felicia le responde que está bien. Trasladándonos a las llanuras Engel, Kerak le pregunta al prota si ya llegaron, respondiéndole que parece que sí. De pronto, alguien saludando al noveno príncipe, se presenta como Calma, la exploradora asignada como su guía. El prota le responde que es un gusto conocerla y se presenta como Sutra, y nos comenta que la parte superior de un humano y la mitad inferior de una bestia, una raza sátiro. Karma comenta que entonces se muevan de inmediato. Un tiempo después, Karma comenta que tomará al menos 2 días llegar al asentamiento centauro desde ahí, planea viajar con las menores pausas posibles, preguntándole si está bien, respondiéndole el prota que no hay problema. Karma le pregunta al prota si por cierto, no hay otros soldados, contándole el prota que la misión fue repentina, sí que por ahora solo son ellos 2. Karma comenta que aún así, cuentan con los centauros de su lado, así que no están en desventaja numérica, comentando el prota que entonces será una pelea en grupo. Pero ahora no me da ahora la mano y murmuras que en ese caso, el verdadero problema será las armas. Si terminan siendo una batalla montada, una lanza podría ser lo mejor, pero de pronto, escuchan algo. El prota pregunta qué es ese sonido, respondiéndole Karma que espere. Ella irá a revisar, y llegando al sitio, comenta que no puede ser, preguntando cómo es que la manada Kashyyyk los encontraron tan pronto, y pasando con la manada, vemos cómo perseguían un centauro, y a punto de atacarlo, el prota termina interfiriendo, y encarando la manada, comenta que parece que la fiesta de bienvenida llegó temprano. Bueno, no importa, porque él también tenía ganas de pelear.
El centauro le pregunta quién es. Si es el príncipe, pero vemos cómo los perros atacaban al prota. Y este comenta que comprende, así que él es el jefe. Le pregunta el prota si se encuentra bien, y Kerak le dice que no puede lanzarse así, pero el prota le responde que está bien, diciéndoles que miren en silencio, y tomando impulso, nos comenta que entonces probará el arte del puño del dios bestia que ha estado practicando todo ese tiempo. El prota sorprendido se pregunta qué fue eso. Si Rompepierra amplificó su aura, es mucho más destructivo de lo que esperaba, y emocionado comenta que eso es casi el nivel de Catelyn. Karma le dice al prota que es increíble, de un solo golpe hizo volar la cabeza de Casuis, y el centauro le agradece por haberlo salvado, y le cuenta que su nombre es Viento Veloz, un explorador enviado para escoltarlo. A partir de ese lugar, lo guiará hasta el asentamiento centauro en las llanuras Engler, y vemos como el cuerpo de Casuis desprendía un aura. Restregándonos a las llanuras de Engler, asentamiento centauro, el prota comenta que por fin llegaron, y nos cuenta que hay 4 tribus de centauros que habitan en esas llanuras. Entre ellas, la tribu de la llama furiosa es la más poderosa, y su jefe también funge como un gran jefe, uniendo a las demás tribus. Alguien le dice al prota que debió tener un viaje muy difícil, dándole la bienvenida, y se presenta como Ojo Salvaje, gran jefe de los centauros. Nos cuenta que cualquiera que haya jugado Night Saga, el capítulo del reino demoníaco reconocería ese nombre, pues es un encuentro inevitable, y no como aliado, sino como enemigo. Kerak le susurra al prota que tal como su nombre, esa mirada puede matar, preguntándole el prota si sabe que él es el 9º príncipe. Ojos Salvajes con una mirada más aguda, el prota responde que le gustaría escuchar su evaluación de la situación actual. Un tiempo después, Ojo Salvaje comenta que para ser franco, la situación no es buena. La horda de Casuis, que ya debería estar muy al norte, ha bajado al sur mucho antes de lo habitual ese año. Así que ahora tiene exploradores observando el área, aunque algunos creen que parte de la horda simplemente se desvió. El prota nos cuenta que en el juego, Ojo Salvaje era un NPC imposible de reclutar, uno con el que nunca podía aliarse, y este le cuenta que en 3 días, los guerreros de las 4 tribus se reunieron en ese lugar. Una vez unidos, podrán aplastar a las bestias sin importar dónde estén. Y el prota nos sigue contando que quizás esas cosas sean diferentes esta vez, y le responde que lo entiende, preguntándole si hay algo más. Ojo Salvaje, llamándolo 9º príncipe, le pregunta si es cierto que aplastó el cráneo de Casuis de un solo golpe, respondiéndole el prota que sí, es cierto, y nos comenta que tal vez Ojo Salvaje también pueda convertirse en un aliado esta vez, y le dice que si quiere, puede mostrárselo después. Y nos sigue contando que al igual que Catelyn y Chris se convertirá en su aliado, y Ojo Salvaje le responde que lo esperara con ansias. Y al salir de la tienda, los ciudadanos comentan que es el 9º príncipe, el que aplastó el cráneo de Casuis de un solo golpe. Kerak comenta que al igual que el incidente del general Vandal, es bastante popular, respondiéndole el prota que por supuesto, todo gracias a su encanto y virtud natural, comentando Kerak que probablemente no debió decir eso, y le dice al prota que mejor descanse un poco, y mientras dormía, de pronto Rompepierra empieza a brillar. El prota pregunta cómo fue que se subió a su brazo, y de pronto, alguien llamando al prota, le dice que quiere de su asistencia. El prota le pregunta quién es, respondiéndole la otra parte que es el fragmento del vigilante Ainkel, el Viento Verde. Nos cuentan que Viento Verde que, uno de los espíritus de la naturaleza venerados por los centauros y los sátiros. En la historia del mundo de Night Saga, la razón por la que las llanuras Engel permanecen verdes y frondosas es por el poder del Viento Verde. El espíritu le cuenta al prota que ese lugar es su hogar, donde reside el fragmento de su creador, el observador Ainkel. El prota sorprendido nos comenta que esperen un minuto. El observador Ainkel es uno de los 6 dragones antiguos. Dragones antiguos, seres divinos que los jugadores nunca podían encontrar en Night Saga. Hace poco obtuvo el rompepiedra de Enkidu, y ahora tiene ese encuentro con el observador Ainkel, comentando si no es demasiada coincidencia. El espíritu le dice que no tienen tiempo. Monstruos del norte se están acercando a su hogar. Su objetivo es robar la vegetación de las llanuras Engel,
destruirán su hogar y devorarán su espíritu. Por eso solo él puede proteger ese lugar. El prota le dice que su nivel no es lo suficientemente alto, pero el espíritu le pregunta si posee el poder de Enkidu. No tiene que preocuparse. El fragmento de Ankiel le concederá una fuerza aún mayor. Primero, quiere que le muestre ese emblema a sus hijos. Seguramente le prestarán su poder. En otra escena, Ojo Salvaje le pregunta al prota qué está diciendo de repente. Si Viento Verde está en peligro, contándole el prota que hay un pequeño templo en el noroeste. Si lo que dijo Viento Verde es cierto, Kazuis lo atacarán pronto. No hay tiempo. Deben reunir a sus tropas y moverse de inmediato. Respondiéndole Ojo Salvaje y que eso es un gran reclamo. No pueden simplemente marchar basándose en una sola historia. Pero de pronto sacando el objeto que le había dado el espíritu, este comenta si es el relicario divino del Viento Verde, preguntándole Ojo Salvaje qué debe hacer. En otra escena, el prota comenta que ahora lo entiende, así que ese es el templo del Viento Verde. Si no fuera por el minimapa, nunca habría llegado, tan profundo está escondido en la naturaleza. Pero, se pregunta cómo supieron los Kazuis donde reside Viento Verde. Definitivamente hay algo que ignoró en ese lugar. Ojo Salvaje comenta que son más de lo que esperaba, y le pregunta al prota si tiene un plan. Este nos comenta que Viento Verde le dijo que extrajera poder del fragmento de Ankiel. Debe de haber algo dentro de ese templo, y le responde que se dirigirá hacia allá, pidiéndole que evite que el enemigo se acerque, pidiéndole a Kerak y a Karma que lo acompañen. Ojos Salvajes les dice a sus tropas que no dejen que ninguno se acerque al templo, ordenándoles que se preparen para la batalla, dándole inicio a esta. Volviendo con el grupo del prota, Kerak le pregunta al prota si solo necesita llegar al templo, respondiéndole este que así es. Kerak comenta que entonces abrirán el camino sin importar qué. El prota, diciéndoles que están haciendo un buen trabajo, les dice que ya casi llegan, pero de pronto, es interrumpido por un ataque. Y el monstruo, rápidamente vuelve a atacar al prota, y este comenta que bajó la guardia. Kerak, protegiendo al prota, le pregunta si se encuentra bien, pidiéndole que se levante. Aún no es momento de descansar, pero el monstruo más enfadado, empieza a ejercer más fuerza. El prota le pregunta a Kerak qué pasa. Se veía tan confiado hace un momento, no le diga que ya se rindió, y activa su habilidad bajo el estandarte del rey. El prota le dice a Kerak que a partir de ahora, pasarán al ataque. Después de haber derrotado a su enemigo, Kerak le dice al prota que le deje el resto a él, respondiendo el prota que entonces contará con él. Llegando al templo, el espíritu le pide que se apresure. El artefacto de Enkidu lo guiará. El prota nos comenta que la energía se dirige hacia el interior del templo, y siguiendo la energía, de pronto un árbol le pasa un objeto. El prota nos comenta que eso es un corazón de dragón, la fuente de maná que todo dragón posee, corazón de dragón. Así que el fragmento de Ankiel se refería a eso. El espíritu le cuenta que las llanuras Engel han mantenido la paz durante mucho tiempo gracias a la magia del observador Ankiel. Y ese templo es el centro de esa magia, nacido de un fragmento de Ankiel. Si ese lugar se destruye, la paz se romperá. Le pide que despierte la antigua magia de Ankiel que aún queda en ese templo, y evite que eso suceda. Y vemos cómo estaban las cosas fuera del templo. El espíritu, pidiéndole el favor, le pide que proteja las llanuras de Engel y a sus hijos con la magia que ella dejó atrás. El prota, sosteniendo el corazón, teletransportado a otro lugar. Y viendo una gran bestia frente suyo, comenta que es el observador Ankiel, y está liberando su aura, le dice al prota que lo tome, y está desemboldándose. Vemos cómo empiezan a ejercer unos guardianes, atacando a los Kazuis. El espíritu comenta que está hecho. La antigua magia de Ankiel ha despertado, y le da las gracias al prota. Gracias a él, las llanuras Engel, pero de pronto, el corazón empieza a aumentar su brillo. El espíritu se pregunta si eso es, preguntándose por qué el maná de Ankiel está fluyendo hacia él. Pregunta si está intentando absorber el poder de Ankiel en ese momento.
y le pide al prota que se detenga de inmediato. Si sigue así, su cuerpo no lo resistirá. Pero de pronto, el sistema notifica que su nivel no me dejes ha aumentado, empezando el prota a recuperarse. El espíritu sorprendido comenta que sus heridas se están curando. El sistema notificándole varias veces al prota que su nivel ha aumentado. En su conciencia, la misma chica de antes vuelve a decir la palabra conquista. Somételos y haz que se arrodillen ante él. Aún así es el vestigio realmente de un dragón ancestral. Se arrodillarán ante él. Él, el caballero de la conquista. Un tiempo después, el sistema notifica que ha obtenido una habilidad pasiva cuerpo de dragón, y a aumentar el nivel de su físico de protagonista. El prota se pregunta qué es nacido del dragón. Nos cuenta que es un ser que ha despertado el gen dragón y puede usar magia de dragón. El nacido de dragón. A pesar de ser un híbrido entre draconiano y hechure, la herencia recesiva de Zephyr le permitió despertar el gen dragón. El espíritu comenta que de verdad ha obtenido tanto el espíritu como el cuerpo de un dragón. Puede sentir el poder del observador Ainkel dentro de él, pero no está decepcionada. Después de todo, ese era un poder que nadie podía usar. Estuvo sellado y dormido por 1000 años. Y llama al prota sucesor del observador Ainkel. Ahora, tiene solo un deseo. Le pregunta si podría proteger las llanuras Engel y a sus hijos. Respondiendo el prota que por supuesto. Volviendo al campo de batalla, el prota comenta que así que ese es el que está comandando a los Kazuis. No hay duda, definitivamente es ese sujeto. Y descendiendo al campo de batalla, le dice a Kera que hay algo que él debe hacer. Y pasando con este monstruo, de pronto el prota lo ataca. Devolviendo el golpe, el prota comenta que para alguien que se ve así, es sorprendentemente ágil. Entonces le dice que intente bloquear ese también, atacándolo con su puño explosivo. Pero vemos que no le había hecho nada. El prota pregunta qué clase de piel es esa, y esquivando su ataque, el prota nos comenta que ni siquiera el puño de explosión funciona en él. Es más resistente de lo que pensaba. Entonces, le mostrará algo nuevo, activando su habilidad exclusiva de nacido del dragón, y el alma terremotado libera parte de su poder verdadero. El prota le dice que apostará todo en ese golpe, y el monstruo abalanzándose contra él, el prota le dice a Kera que es su turno, invocando a los caballeros del rey, soltándole Kera un golpe. El prota le dice que será mejor que se prepare. Esta vez será completamente diferente a la anterior, dándole su ataque, alto secreto de terremotador, pistón gigante. El sistema le notifica el prota que ha derrotado al jefe Drake Orge Mustefe. Ha obtenido el título asesino de Drake Uger. El prota se pregunta cuánta aura usó hace un momento. Si no hubiera subido en nivel, aseguro se habría desplomado. Para usar la habilidad definitiva incrustada en su arma, necesita una habilidad de control de técnica especial, pero aún no tiene una. En otras palabras, pistón gigante ni siquiera es el verdadero movimiento final del terremotador. Dentro del terremontador existe una técnica aún mayor. Kerak, le dice el prota que algunos están huyendo desde que ese tipo cayó, y pasando con ojo salvaje, le dice a sus tropas que los persigan. Si los dejan escapar ahora, algún día volverán a atacarlos. No dejen que escape ni uno solo. Ya al anochecer, vemos como todos se encuentran festejando. Y pasando con el prota, el espíritu le comenta al prota que parece que está disfrutando la vida al máximo, y le pregunta a qué se debe su visita. El prota le responde que vino porque tenía unas cuantas preguntas que quería hacerle. El espíritu le responde que ya que antes cumplió con su petición, responderá lo que quiera saber. Pero antes de eso, le pregunta si podía liberarla de su control, preguntándole el prota a qué se refiere. El espíritu le cuenta que como absorbió el maná de Ainkel, ella, que nació de la magia de Ainkel, ahora está vinculada a él, comentando el prota que así que a eso se refería, pidiéndole que le dé un momento. Y cuando iba a romper el vínculo, el prota le pregunta cómo se supone que hará eso, preguntándole el espíritu que acaba de preguntar, y si es en serio que no sabe cómo hacerlo. Respondiéndole el prota que por supuesto que no, nunca le enseñaron cómo. El espíritu le pregunta que entonces por qué actúa como si lo supieras. El prota pidiéndole que se calme, le pide que lo deje pensar un segundo. Entonces, le pregunta cuál es su estado actual ahora mismo, respondiéndole el espíritu que es suya. Por lo tanto, lo obedece. El prota le dice que no es eso, se refería a otra cosa. Le pregunta si se siente incómoda de alguna forma, si nota algún cambio. Respondiéndole el espíritu que en cuanto a sus habilidades o condición, ninguno.
Sin embargo, si ella desapareciera, las llanuras de Engel perderían su vitalidad, pues es el símbolo viviente de la magia de vida que Enkel lanzó sobre las llanuras. El prota comenta que entonces quizás le pregunta si no podría simplemente quedarse en las llanuras de Engel en lugar de venir con él. No hay necesidad de que lo acompañe, después de todo. Y el espíritu le pregunta si está diciendo que la está abandonando. El prota rápidamente le responde que no quiso decir eso, y le pregunta si quiere acompañarlo, respondiéndole el espíritu que como es su maestro, es natural que quiera acompañarlo. El prota se pregunta si acaba de formar accidentalmente un contrato espiritual, y comenta que hace un momento, dijo que es la encarnación simbólica del gran hechicero sobre las llanuras de Engel, respondiéndole el espíritu que sí. El prota le dice que entonces, le pregunta si puede crear algo que ocupe su lugar, respondiéndole el espíritu que tomará algo de tiempo, pero es posible. El prota comenta que eso es genial. Entonces, una vez que cree algo que pueda ocupar su lugar, por ir con él. Pero el espíritu le dice que sin embargo, si hace eso, no podrá serle de mucha ayuda por un tiempo, porque tendrá que dejar la mayor parte de su poder en ese lugar, en las llanuras de Engel. Pero el prota le dice que no hay problema con eso, y nos comenta que formar un contrato con un espíritu natural de alto rango como ella es una gran oportunidad para él, de todos modos. Y comenta que entonces, ya que resolvieron eso, le pregunta si lo puede dejar hacer su pregunta, preguntándole cómo y cuándo murió Enkel. El espíritu le responde que no es más que un fragmento, y como espíritu renacido de la naturaleza, no posee muchos de los recuerdos de Enkel. Sin embargo, recuerda eso. Hace 1000 años, fue asesinada. No recuerda quién fue el asesino, pero está segura de que no fue otro dragón ancestral. El prota se pregunta quién podría matar a un dragón ancestral, seres de poder casi divino. El espíritu le dice al prota que ahora debería hablarle con más confianza. Le resulta incómodo cuando su maestro le habla de manera tan formal, respondiéndole el prota que lo entiende. De todos modos, como sabe, esta vez se convirtió en el sucesor de Enkel. Entonces, le pregunta si eso significa que también puede contener el poder de otro dragón ancestral dentro de él. El espíritu algo pensativa le responde que generalmente, eso sería imposible. Sin embargo, en su caso, podría serlo. Ya empuña los poderes de Enkel, la vigilante de la polaridad, y del dragón Enkidu, el poderoso que se opone a ella. Si logra equilibrar esas dos fuerzas opuestas, entonces podría manejar también los poderes de otros dragones ancestrales. El prota se pregunta si en serio es posible, si eso es lo que llaman armadura de guión de protagonista, y comenta que está bien. Entonces, una última pregunta, le pregunta si sabe algo sobre poder que él posee. El espíritu le responde que como dijo antes, no conserva todos los recuerdos de Enkiel, así que su conocimiento sobre su poder es incompleto, y vemos cómo ésta empieza a brillar. El prota le pregunta qué está pasando de repente, pero de pronto el espíritu llamando al prota caballero de la conquista nacido bajo el destino de los reyes, le dice que conquistará y gobernará a toda la creación. Ese es el poder del rey, y será suya. En otra escena, el prota pregunta qué fue lo que pasó. Recuerda claramente haber hablado con el viento verde, y está llamando al prota le pregunta si está recuperando la conciencia. Le cuenta que no sabe por qué, pero parece que la conciencia de Enkel que permanecía dentro de ella salió a la superficie anoche. Probablemente perdió el conocimiento por culpa de ese poder. El prota al recordar lo que había pasado, nos comenta que el poder del rey y el caballero de la conquista se pregunta si entonces Enkel ya conocía su poder. El espíritu le dice al prota que ahora es su maestro por toda la eternidad. Por eso debe decirle algo que no mencionó el otro día. En el extremo más al norte de las llanuras Engel yace uno de los relicarios del vigilante Enkel. Así como su rompepiedras, es un artefacto imbuido con el poder de un anciano. Allí reposa el escudo de la vida. Le cuenta que hace 1000 años, Enkel otorgó el escudo de la vida al guerrero centauro más valiente y justo. Aquel guerrero guió a su gente contra los enemigos del norte y logró incontables victorias sin sufrir una sola herida. Sin embargo, no era realmente invencible. No dormía con el escudo a su lado, y una noche, mientras compartía su cama con una mujer enviada por alguien que codiciaba el escudo, fue apuñalado hasta morir. El escudo de la vida había sido entregado por Enkel a un guerrero valeroso, y por eso, nadie más que su dueño podía blandirlo o cargarlo. Los seguidores del guerrero enterraron el escudo de la vida justo con él en su tumba, al norte. Pasaron los siglos, y el escudo de la vida se volvió una leyenda. Los centauros lo llamaron con el nombre del propio guerrero.
Shuri White, ese fue el nuevo nombre del escudo. El prota nos comenta que ese es el artefacto legendario que solo aparece en la historia de fondo de Night Saga. Incluso los jugadores veteranos como él nunca pudieron encontrarlo, el mejor escudo de todos. Y resulta ser un artefacto de un dragón anciano. El espíritu le pregunta al prota si conoce a Shuri White, pero el prota le responde que entonces le pregunta dónde se encuentra esa tumba. El espíritu le responde que si se dirigen al extremo más septentrional de las llanuras Engel, deberían poder localizarla, pero antes debe fabricar un reemplazo de sí misma. Una vez que termine de hablar con él, empezará de inmediato. El prota le pregunta cuánto tiempo tomará crear otra como ella, respondiendo el espíritu que gracias a su ayuda activando el hechizo de reproducción, debería tomar 1 o 2 días. El prota comenta que entonces en 2 días partirán, y nos comenta que está un poco lejos al norte, pero no es imposible llegar ahora. No importa lo que pase, tienen que ir allí. Si consiguen a Shuri White, todo se volverá mucho más fácil. Un tiempo después, y prota nos comenta que cuanto al viaje al norte, puede usar el pretexto de cazar a los Kazuis que quedan. El problema es que el hechizo de protección que se activó en el templo debe haber sido detectado por el castillo del rey demonio. Probablemente enviarán a un especialista a inspeccionar las ruinas pronto. Si el informe se envía en ese día, el especialista llegará en 1 semana. En ese caso, será mejor partir antes de que llegue. Pero de pronto, Ojo Salvaje le dice al prota que alguien del castillo del rey demonio ha llegado, preguntando el prota si ya tan pronto. Un tiempo después, Felicia le pregunta qué es esa cara. Es como si hubiera visto un fantasma. El prota sorprendido le pregunta por qué se encuentra en ese lugar, pero Felicia le dice que basta de charlas. Al menos deberían saludar primero. Y esta chica con una reverencia le dice al prota que es un honor conocer al 9º príncipe. Se presenta como Daphne, hija de hecho, de la 5ª concubina. El prota nos comenta si es Daphne, la druida nacida de una dríade, una de las 3 medio hermanas que deben ser aseguradas a toda costa. Felicia le cuenta que es una druida excepcional. Será de ayuda en esa misión, ya que está involucrado el espíritu guardián de las llanuras de Engel. El prota nos comenta que no esperaba encontrarla en ese lugar. Tendrá que causar una buena impresión, y le pide a Felicia que espere, preguntándole si no se suponía que iba a las montañas Giza para estudiar el yunque que da la luz al trueno, respondiéndole Felicia que iba a hacerlo, pero terminó su misión demasiado rápido, y le susurra que está atrayendo la atención. Para ser honesta, la subyugación de los Kazuis no era una misión difícil, pero terminarla en solo 2 días lo cambia todo, ya que normalmente toma al menos 2 semanas. Y como ocurrieron tantos eventos irregulares durante la misión, todos están sorprendidos. Si hubiera venido otra persona, probablemente estaría ahí para interrogarlo o espiarlo. El prota le pregunta que así que por eso había venido ella, respondiéndole Felicia nerviosa que no solo por eso, también tiene curiosidad por la magia de ese templo, y por el motivo del cambio en el comportamiento de Kazuis. El prota nos comenta que debajo de su interior frío, tiene un lado sorprendentemente cálido, y le agradece por preocuparse por él. Felicia comenta que el fin, y le pregunta cuál es su plan ahora. El prota le cuenta que va a explorar la región norte para ver si quedan Kazuis, y nos comenta que también para encontrar a Shuri White. Ojo Salvaje comenta que entonces irá con él. Es su deber, no tiene sentido que él, el jefe de la tribu, no vaya personalmente, respondiéndole el prota que supone que eso es cierto, y de pronto alguien comenta que entonces ella también irá. El prota le pregunta a Felicia si ella también, respondiéndole esta que es mejor estudiar a los Kazuis vivos que aún no han muerto, comentando el prota que entre más mejor, y maldiciendo en sus adentros nos comenta que buscar a los Kazuis restantes se suponía que era solo una excusa, y Kerak comenta que tiene el presentimiento de que eso se va a complicar. Unos días después, Kerak comenta que lo sabía, sus instintos estaban en lo correcto. Y pasando con el prota, este se pregunta de dónde salieron esas cosas de repente, si no los había matado a todos la última vez. Y mirando al cielo, el prota comenta que son monstruos voladores. Es un grupo muy molesto para aparecer ahora, pero no son los únicos que pueden volar. Activando su bendición del viento, el espíritu le dice al prota que espere un segundo, preguntándole cómo puede usar su magia. Losga está atacando al prota, este se defiende con su puño explosivo. Y le dice que deje de estorbar y desaparezca, comentando el espíritu cuál es el propósito de su existencia. Pasando con Daphne, vemos que está asustada,
es atacada por un Geist, pero de pronto, Kerak la termina protegiendo. Felicia comenta que en realidad, eso le viene perfecto. De todos modos pensaba ir a buscarlo. Un tiempo después, Felicia le pregunta al prota si lo ve, el tenue brillo púrpura que rodea a esos tipos. El prota le responde que ahora que lo dice, puede verlo vagamente. Felicia comenta que probablemente es algún tipo de magia de maldición. Cuanto más se fortalecen con ese brillo púrpura, más se consume su fuerza vital. Además, sus emociones parecen apagadas, casi cortadas. Así que, ella lo llamaría una maldición. Alguien nos ha estado controlando. El prota nos comenta que ellos derrotaron al que los manipuló antes, preguntándose quién podría ser esta vez. Pero de pronto, Kerak le dice al prota que espere un momento. Le cuenta que esa chica estuvo tensa durante toda la pelea. Quizás fue su primera batalla real. El prota nos comenta que es cierto. Daphne parece mucho menos experimentada que la que conocía. Y pasando con esta, comenta que puede sentir el miedo de los espíritus. El poder ominoso se hace más fuerte cuanto más al norte avanza. El espíritu le dice al prota que también puede percibir una energía siniestra procedente del norte. Puede que haya una entidad que sea la fuente de ese brillo púrpura. Felicia le dice al prota que cree que descubrirá más si llegan hasta el punto más al norte, preguntándole Ojo Salvaje qué les parece si revisan desde la torre de vigilancia en la frontera norte. El prota nos comenta que solo planeaba recuperar el Shuri White, pero eso se ha complicado más de lo esperado, y le responde que está bien, irán allí por ahora. Un tiempo después, Felicia comenta que por allí hay una enorme concentración. A simple vista, deben 200 o 300. Lo único que puede reunir a tanto es un no muerto. El prota sorprendido le pregunta si es un no muerto, respondiéndole Felicia que sí, y de alto rango, al menos de nivel Lich, y de pronto Daphne cae al suelo. Kerak acercándose le pregunta si está bien, respondiéndole Daphne que sí. Felicia le cuenta que es que la energía ominosa se siente demasiado directa. Como dijo antes, ella es medio espíritu, así que le afecta profundamente. Si el enemigo realmente es un no muerto de alto rango, sus fuerzas actuales no serán suficientes. Será mejor retirarse por ahora. Pero de pronto, asustada comenta que alguien se dirige hacia ellos. El prota abriendo el mapa se pregunta quién podría estar acercándose, y sorprendido se pregunta qué es todo eso. Kerak asomándose le dice al prota que vea eso. Algo viene volando hacia ellos. El prota dándose cuenta, les grita a todos que es una trampa, diciéndoles que salgan de la torre, para tiempo después, ser destruida. Y a lo lejos, vemos quién era el responsable. Volviendo un poco atrás, Felicia activa su control de viento, haciendo que todos caigan en otro lugar, y le pregunta al prota si se encuentra bien, respondiéndole este que sí. Ojo Salvaje agradeciéndole a Felicia, comenta que todos sobrevivieron gracias a su magia, pero Felicia comenta que no cree que sea momento de agradecer nada todavía. Con solo verlo por encima, sus números son abrumadores. Necesitan escapar de ese lugar. El prota comenta que parece que ya están rodeados, pero Felicia le pide que le gane algo de tiempo. Encontrará una forma de abrirse paso como sea. El prota sorprendido, le responde que está de acuerdo, los mantendrá a raya todo lo que pueda, lanzándole a los demás su habilidad bajo el estandarte del rey. Ojo Salvaje sorprendido pregunta qué es eso, comentando un soldado que de repente una fuerza recorre todo su cuerpo. El espíritu le pregunta si realmente piensa pelear, respondiéndole este que sí. Por ahora, lo único que puede hacer es confiar en Felicia, y invocando a Rompepiedra, les dice a todos que se preparen para la batalla. No van a retroceder, dándole inicio al enfrentamiento. Volviendo con el prota, este comenta que eso no va a terminar a ese ritmo. Necesita encontrar rápido al líder que controla esos monstruos. Si acaban con él, quizás aún tengan esperanza. Y mirando al cielo, vemos cómo son atacados por una estela púrpura. Y pasando con el jefe enemigo, el prota nos comenta que lo encontró. Él debe ser el líder. Ojo Salvaje tratando de atacarlo, vemos cómo rápidamente es neutralizado. Y Kerak haciendo lo mismo, termina teniendo el mismo resultado. Y pasando con el prota, este le agradece por haber venido directamente hacia él. Eso termina ahora, atacándolo con su puño explosivo. Pero como era de esperar, el enemigo se encontraba ileso. El prota se pregunta qué demonios pasa con ese tipo. Es fuerte, no es alguien a quien puedan enfrentar. Pero de pronto,
Felicia le dice al prota que eso es suficiente, ya puede descansar. A partir de ahí, ella se encargará de él, diciéndole a su enemigo que venga hacia ella, llamándolo cabeza de hueso, dándole inicio a su enfrentamiento. El prota nos comenta que Felicia es incluso más increíble de lo que pensaba, pensar que dominó a ese monstruo ella sola, y de pronto, Daphne le pregunta al prota si se encuentra bien, y le lanza a los demás su bendición de la dríada. El prota nos comenta que ese es el beneficio de Erie único de las dríade, diciéndole a Daphne que por fin está contribuyendo correctamente, y de pronto, aparece una ventana del sistema, al igual que dos pequeñas auras. Y fusionándose con el prota, este pregunta por qué está aprendiendo habilidades de repente, adquiriendo la habilidad florecimiento espiritual. El prota nos comenta que el poder recorre todo su cuerpo. En Naita Saga, normalmente solo un espíritu puede habitar dentro de una persona, pero ahora el espíritu de la vida y el espíritu del viento están dentro de él simultáneamente. Como era de esperar, ese debe ser gracias a su físico de protagonista. Y volviendo al enfrentamiento de Felicia, está llamando a cabeza de hueso bastardo persistente, le dice que ya se rinda, y sorprendida, ve que Kerak le había ensartado un golpe, y el prota apareciendo al lado de Felicia, le dice que ha hecho un buen trabajo, pidiéndole que le deje el golpe final a él, atacándolo nuevamente con su puño explosivo, y esta vez, sí le había hecho efecto. Kerak le dice al prota que a ese ritmo, de verdad pueden ganar, pero el prota le pregunta si realmente pueden. Para ser honesto, lo que realmente lo venció fue su puño, pero Kerak le pregunta si así quiere jugar. Ya mismo cortará la cabeza de ese tipo, pero de pronto, cabeza de hueso envuelve a todos con su maldición. El prota llamando a Kerak, de pronto también es envuelto en la maldición. Y Felicia desde lo alto intenta llamar al prota. En otro lugar, pasando con el espíritu, esta nos comenta que lo encontró, la tumba del guerrero. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte, deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.